Hace 30 años, innumerables monstruos emergieron de portales, sumiendo al mundo en puro caos. Pero en la era actual, una botella de bebida es lanzada al suelo mientras una persona se queja de otro maldito portal. Esa misma persona, que había arrojado la botella, estaba reclamando y pateando la baranda que había subido, diciendo que tanto los cazadores como los portales podían irse al infierno, ya que no le importaba por culpa de este mundo sucio y miserable. Este hombre, con el rostro lleno de heridas y llorando con una mezcla de ira y tristeza, gritaba preguntándose qué había hecho para merecer lo que estaba pasando, pero fue interrumpido por un guardia que le advertía que bajara de la baranda porque era peligroso. Sin embargo, este hombre solo gritaba al guardia, preguntando por qué debería escucharlo y si ni siquiera podía morir si quería. Mientras los guardias intentaban hacerlo bajar diciéndole que se calmara, no lograban nada, ya que él les pedía que lo dejaran en paz y les preguntaba cómo podía calmarse después de todo lo que había sufrido, insistiendo en que ninguno de ellos podía entenderlo. Retrocedemos 3 horas antes, a un enorme edificio de la Guilda Bicheon, donde el mismo joven gritaba preguntando si realmente lo habían despedido y cuestionando si no sabían cuánto se había dedicado a la guilda. Frente a él, un hombre sentado detrás de un escritorio le preguntaba qué había logrado para la guilda, diciendo que prácticamente había sido solo una mula de carga. Fue contratado hace 7 años por parecer diligente, pero hasta hoy no había logrado nada, no había pasado del rango D y ahora estaba inválido, cojeando. Nuestro protagonista intentaba debatir, pero el líder solo le decía que dejara de intentarlo y que saliera de allí, ya que él calcularía la indemnización. Sin embargo, el protagonista insistía en que podría encontrar una manera de curar su pierna y continuar trabajando. Se detuvo al ser interrumpido por un hombre musculoso, de cabello rubio y tatuajes por todo el cuerpo, que le preguntó si realmente no podía entender un lenguaje simple, diciéndole que el jefe ya había dicho que estaba despedido. Nuestro protagonista lo reconoció como Lee Jong-jin y le preguntó cómo podía tratar así a un superior, pero el rubio solo se burló, preguntándole por qué actuaba como un viejo y diciendo que eso era patético. Jong-jin le dijo que simplemente tomara la maldita indemnización y fuera a comprarse unos bocadillos, como un patético cazador de rango D, y finalmente lo llamó por su nombre, Lee Tae-jun. Nuestro protagonista, Lee Tae-jun, agarró la camiseta del rubio y le preguntó si había sido por su culpa que se había lastimado la pierna debido a su imprudencia al atacar. Después de que terminó de hablar, Jong-jin solo le preguntó cuándo le había pedido que lo salvara, advirtiéndole que solo era una mula de carga y que no debía actuar en la primera línea. Dijo que era culpa de Tae-jun por no conocer su lugar y terminó preguntando cómo un perdedor como él podía tener una habilidad de rango S, diciendo que la habilidad llamada crecimiento explosivo debía ser una broma de mal gusto, cuestionando si las placas de crecimiento de Tae-jun no estaban selladas. Incapaz de soportar el insulto, nuestro protagonista apretó el puño y trató de golpear al rubio, pero su puño fue fácilmente detenido por una pequeña barrera que se formó en la mano de Jong-jin. Este le advirtió que debía saber cuál era su lugar, y le dio un golpe directo en el estómago, haciendo que Tae-jun escupiera y, enseguida, lo agarró por el cuello de la camisa. Jong-jin le dijo que estaba harto de que actuara como un superior solo porque había empezado unos años antes que él. Le dijo que esta situación era perfecta para demostrar cuán fuerte era Tae-jun y comenzó a golpearlo repetidamente en el rostro. Detrás de ellos, el jefe de la guilda solo acusaba a nuestro protagonista de cometer el crimen de un simple rango D tratando de enfrentarse a un rango C, el crimen de responder al jefe y, el peor de todos, el crimen de ser Lee Tae-jun. El rubio dejó caer a nuestro protagonista al suelo, completamente golpeado. El pobre quedó tirado en el suelo, y un sobre con dinero cayó junto a él, mientras el jefe agradecía que hubiera arrastrado su trasero detrás de ellos durante todos esos años, pero que nunca más volverían a verlo. Nuestro protagonista solo podía llorar mientras avanzamos en el tiempo hasta la noche, donde salía de una tienda después de haber comprado una bebida y terminaba yendo al puente del comienzo de nuestra historia. Afirmaba que la bebida tenía un buen sabor y, finalmente, sostenía el sobre, preguntándose si, después de 7 largos años de trabajo, todo lo que recibiría era un mísero paquete de dinero. Mientras afirmaba que ya no tenía nada a que aferrarse en este mundo, subió a la baranda. Sin embargo, tan pronto como subió, apareció una pantalla de un sistema que advertía que su vida corría peligro y le pedía que regresara. Pero nuestro protagonista solo se quejó de que solo ahora esa basura de sistema se preocupaba por él, y le preguntó a la maldita ventana de estado si sabía cuánto había sufrido en los últimos 7 años. Terminó golpeando la ventana mientras culpaba de todo lo que había sucedido a la habilidad de porquería que había recibido. Seguía golpeándola mientras le decía que la habilidad no aumentaba ninguna de sus estadísticas, pero debido a las acciones agresivas de Tae-jun, la ventana de estado terminó advirtiendo que entraba en huelga, lo que hizo que nuestro protagonista se riera, diciéndole que siguiera adelante, ya que no servía para nada, y le ordenó que desapareciera, lanzándole la botella, que se rompió por la mitad. Nuestro protagonista comenzó a revivir el pasado, diciendo que si la ventana le hubiera explicado bien la habilidad desde el principio, nada de esto habría sucedido, y gritaba en medio del puente para que Dios escuchara, diciendo que esta pesadilla no habría ocurrido y que no habría tenido una vida tan miserable. La ventana de estado comenzó a comportarse de manera extraña, brillando y alternando con varios glitches visuales,
puntuales, y finalmente avisó que sus quejas habían sido recibidas. Y volvemos al comienzo de todo, donde nuestro protagonista discutía con las autoridades que le pedían que se alejara del borde. Pero al final, mientras gritaba que no sabían cuánto había sufrido, terminó cayendo tras resbalarse. Miró hacia arriba, hacia los guardias, mientras se preguntaba si realmente así terminaría todo. Sin embargo, al final no le pareció mal e incluso comenzó a pensar que sería lo mejor, ya que en este mundo miserable no tenía sentido vivir de la manera en que tendría que hacerlo. Pero mientras caía, apareció la ventana de estado avisando que el administrador había recibido la queja y que sería transportado temporalmente al servidor de los administradores. Nuestro protagonista se preguntaba qué estaba pasando, mirando hacia abajo mientras era envuelto por una enorme energía. Varias pantallas comenzaron a aparecer advirtiendo sobre la actualización de la ventana de estado. Al final, la ventana se volvió dorada y avisó que la actualización estaba completa. De repente, Tae-Jun se despierta con la luz del sol en su rostro y el sonido de los pájaros. Se lleva la mano a la cabeza, quejándose del dolor, mientras se pregunta qué tipo de tontería hizo al beber solo como un idiota la noche anterior. Incluso promete que, si vuelve a beber, imitará a un perro. En un lapso de memoria, se cuestiona si no se cayó la noche pasada y si no vio algo sobre la actualización de la ventana de estado, pero termina burlándose de la idea de que hubiera alguna actualización, pensando que estaba siendo muy creativo. De cualquier manera, ahora es una persona desempleada, preguntándose qué demonios hará para ganarse la vida, considerando si debería aceptar un trabajo temporal, ya que convertirse en cazador de otro gremio será muy difícil por un tiempo. Mientras reflexiona consigo mismo, es interrumpido por un pequeño holograma de una chica de orejas puntiagudas y cabello rubio que le pregunta si está satisfecho con la última actualización de la ventana de estado. Tae-Jun, lógicamente, se asusta por la aparición repentina y se aleja un poco mientras grita, preguntando quién es ella. Con toda la tranquilidad del mundo, ella responde que es Miri, del departamento de gestión de las ventanas de estado. Tae-Jun se pregunta si eso es real y si lo que sucedió anoche realmente no fue un sueño. Ella rápidamente le asegura que sí, fue real. Analizaron su solicitud sobre el crecimiento explosivo y, tras la investigación, descubrieron que su ventana estaba desactualizada y, por eso, no funcionaba correctamente. Esa frase deja a nuestro protagonista en estado de shock, incrédulo por la risa que ella suelta al final de la frase. Él simplemente pregunta qué llevó a eso, pero ella le informa que no puede decirle por razones de seguridad. Sin embargo, le asegura que ahora debería funcionar completamente bien y que podrá evolucionar. En contraste con la felicidad con la que ella habla, nuestro protagonista se enfurece, preguntándole si todo lo que había hecho fue en vano y si todo su esfuerzo y arduo trabajo no valieron nada. Esto asusta a Miri, mientras él continúa preguntando si esos 7 años entrenando como un perro adiestrado fueron en vano debido a una ventana de estado desactualizada. Tae-Jun termina agarrándola y le pregunta, furioso, si quiere morir o algo parecido, mientras arde de ira con una expresión enfurecida. La cuestiona sobre cómo piensa compensarlo por todos esos años perdidos. Ella, asustada, le pide que se calme y le informa que le devolvió todos los atributos que debería tener y, además, curó sus heridas. Tae-Jun deja de sostenerla y comienza a observar su propia pierna, moviéndola. Se da cuenta de que realmente no siente dolor y está en perfecta forma, preguntándole cómo hizo eso. Miri dice que podría explicárselo, pero antes le advierte que, para que el crecimiento explosivo sea activo, necesitará un detonante especial. Entonces, comienza a hacerle una propuesta. La escena corta directamente al centro de la ciudad, donde una energía verde aparece en el cielo. De ella comienzan a surgir tentáculos y, posteriormente, emerge una enorme criatura que expele ácido, causando que las personas griten pidiendo a la unidad de contención. La criatura, parecida a un Beholder con múltiples caras, desciende al suelo. En medio de la multitud, nuestro protagonista pregunta si ella realmente está hablando en serio, cuestionando si lo está enviando a la muerte, ya que no tiene la menor posibilidad de enfrentarse a algo así. Sin embargo, Miri le asegura que tiene esperanza en él y que cree que puede derrotar a esa cosa. Le dice que confíe en ella y que, en el peor de los casos, simplemente morirá. Con 2 pulgares hacia arriba, ella intenta animarlo mientras él observa a la criatura, que se abre como una flor en el suelo. Es un esporo venenoso, que requiere al menos un cazador de rango B para enfrentarlo, y que incluso una unidad de contención habilidosa tendría problemas para manejar. Tae-Jun vuelve a preguntar si, según lo que ella dijo, si derrota a esa cosa, su crecimiento explosivo realmente se activará. Mientras ella confirma que funcionará sin dudas, él se pone nervioso, cuestionándose si debería confiar en ella. Aparecer de la nada y enviarlo a enfrentarse a una criatura así parece una locura, y tampoco se siente en buenas condiciones. Pero deja de hacerse preguntas, llegando a la conclusión de que su vida ya es un infierno lleno de problemas, y que huir no cambiará nada. Aún así, sigue siendo muy vacilante, pero finalmente comienza a correr, diciendo que su vida ya es un desastre, así que no tiene nada más que perder, ¿cierto? Mientras se prepara para enfrentar a la criatura, pasa junto a varios soldados que intentan detenerlo, advirtiéndole que es peligroso. La criatura termina salpicando ácido en su brazo, pero él contraataca, golpeándola con una patada directa que destruye una de las ramificaciones de la criatura. Instantáneamente, la misión Un pequeño paso hacia adelante se completa.
vida. La habilidad experiencia intrépida se activa junto con el crecimiento explosivo. Nuestro protagonista se pregunta si realmente fue solo un golpe para un esporo menor y qué son esas ventanas que aparecen. En ese momento, otra ventana surge, informándole que sus estadísticas están mejorando significativamente. Mientras vemos su ventana de estado con un rango D detrás de él, Miri le pregunta cómo se siente después de usar el crecimiento explosivo por primera vez. Él solo puede sorprenderse y decir que es realmente impresionante. Miri le dice que no celebre todavía, ya que el verdadero poder de la habilidad comienza ahora. Para aprovecharlo al máximo, tendrá que derrotar a todos los monstruos. Apenas termina de hablar, Taejun corre hacia otro esporo menor, golpeándolo y matándolo nuevamente de un solo ataque. Una vez más, el crecimiento explosivo se activa, otorgándole más atributos. Esto lo hace preguntarse si realmente obtendrá tantos atributos con cada criatura, lo que lo anima a seguir eliminándolas rápidamente. Eliminando a los 5 esporos menores restantes en cuestión de instantes, finalmente salta hacia el esporo venenoso. Mientras piensa que, si sigue creciendo a este ritmo, en una semana será un cazador de rango B, y quizás incluso más fuerte que un rango A, sonríe. Entra en la boca del esporo mientras prepara un golpe. La escena corta al entorno ya normalizado, con los edificios sucios y las personas acercándose para observar a un equipo recolectando los restos de la criatura. Algunos preguntan si la unidad de contención ya había llegado. Vemos a Jong-Hin que se queja de que se perdió la acción, mientras uno de sus compañeros pregunta si no es Taejun quien está revisando los restos de la criatura. Se preguntaban por qué un perdedor como él estaría allí y preguntaban si había comido algo extraño, ya que estaba sonriendo de manera extraña. Jong-Hin le preguntó si al menos sabía dónde estaba y si no estaba perdido, mientras se acercaba con su grupo, llamando la atención de Taejun y Miri. El rubio preguntó si no había entendido la indirecta que le habían dado, llamándolo patético mientras le advertía que nunca sería nada más que un perdedor. Nuestro protagonista se preguntaba mentalmente si ellos estaban allí para cazar al igual que él, hasta que apareció la ventana de estado ante él, lo que le provocó una pequeña sonrisa. Nuestro protagonista comenzó a hablar con ironía sobre cómo su pierna estaba en una condición horrible y cómo había perdido tiempo al ir hasta allí. No, qué desperdicio, dijo, puro sarcasmo. En ese momento, una soldado, miembro del escuadrón de contención, lo interrumpió agradeciéndole por la ayuda y enfatizando que, sin él, habría sido muy peligroso. Entonces, con una leve sonrisa psicópata, pensó que todo había sido entregado en bandeja para él. Quizás debería aprovechar esta oportunidad para mejorar su imagen. Le dijo a la soldado que no había sido nada, que simplemente estaba cumpliendo con su deber como cazador. Esto dejó al grupo de Jong-Hin con expresiones de disgusto y confusión. La soldado afirmó que, aún así, había sido increíble como él manejó tantos esporos al mismo tiempo, algo que nunca habría imaginado. Sin embargo, fue interrumpida antes de terminar, cuando Jong-Hin preguntó si realmente había dicho que Taejun había derrotado solo a esa criatura. Ella sintió y preguntó si había algún problema. Jong-Hin no podía creer lo que estaba escuchando, pero no tuvo mucho tiempo para reflexionar, ya que Taejun le advirtió que no molestara a los funcionarios públicos y comenzó a arrastrarlo, junto con los otros miembros del grupo, lejos del lugar, diciendo que lo explicaría todo después. Avanzamos un poco, ya dentro de un pequeño edificio en construcción, donde el rubio le exigió al protagonista que dijera si realmente había derrotado a esa criatura solo. Todavía lo estaba ridiculizando por ser solo un rango D y preguntó si realmente creía que era posible, ordenándole que respondiera. Nuestro protagonista se quedó en silencio y recordó el momento anterior, cuando la ventana de estado le notificó que había encontrado a algunos aventureros muy groseros. Además, recibió la misión de darles una lección a cambio de una habilidad de rango A. Esto le provocó una sonrisa psicópata mientras pensaba que podría obtener una habilidad simplemente golpeando a esos idiotas. Para él, era como matar 2 pájaros de un tiro. En el presente, nuestro protagonista cayó de rodillas al suelo, lo que dejó a Miri con una expresión de sorpresa, mientras Taejun se disculpaba y preguntaba si no les importaría si les daba una paliza. Todos quedaron confundidos, mientras el protagonista explicó que probablemente estaban confundidos, pero que, como era nuevo en este tipo de situaciones, aún no era muy bueno para endulzar las cosas. Luego, preguntó una última vez si no les importaría recibir una lección. Todos los miembros del grupo de Jong-Hin se indignaron, y uno de ellos, un calvo enorme, se adelantó preguntándole si había perdido la cabeza por el calor. También preguntó si se trataba de una broma, ordenándole que dejara de decir tonterías, y afirmó que, en este mundo, las personas que cometen crímenes deben ser castigadas, mientras golpeaba la cabeza de Taejun intentando empujarlo hacia abajo. Nuestro protagonista simplemente preguntó si realmente estaba hablando en serio y, como pensaba de esa manera, lo castigaría él mismo y debería aceptar lo que merecía. El calvo comenzó a cuestionarlo, pero antes de que pudiera terminar, recibió un puñetazo en la cara que reinició el Windows del pobre hombre. Esto dejó a todos preguntándose qué estaba pasando y si realmente estaban viendo bien, ya que el calvo se había desplomado solo. Mientras los demás estaban impresionados, nuestro protagonista les dijo que fueran uno por uno, ya que habían intimidado a un superior, y quería ver si podrían soportar un golpe en la frente. Todos pensaban que era idiota por creer que caerían con un simple toque y se preguntaban por qué estaba tan confiado. Además,
además de si no había recibido suficientes golpes. Mientras se acercaban, el protagonista, que estaba preparando un toque, le dio un golpe tan fuerte en la cabeza del calvo que deformó su rostro y su nariz comenzó a sangrar. Al final, avanzó uno por uno, dándoles toques que rompieron escudos, armas, desmayando a algunos, y al final, solo quedó Jong-hin, quien preguntó si todo era una broma al caer derrotados por un ataque tan simple. Nuestro protagonista avisó que no era una broma y lo llamó por su nombre con sus ojos brillando en rojo, preguntándole si le parecía gracioso. El rubio se mostró confundido, y Tae-hun explicó que podría dejar que los otros se fueran, pero que él, en específico, no escaparía. Le dijo que un golpe en la frente no sería suficiente para alguien como él y que era mejor que se preparara. Jong-hin afirmó que mataría a nuestro protagonista mientras conjuraba estacas de hielo. Declaró que, al parecer, Tae-hun había desbloqueado una habilidad física, pero le advirtió que no debería volverse arrogante solo por una única habilidad. Nuestro protagonista simplemente lo miró y preguntó desde cuándo había aprendido la habilidad de misiles de hielo. En ese momento, apareció la ventana de estado notificándole que había recibido una nueva habilidad. Nuestro protagonista agradeció por el timing perfecto y levantó la mano hacia el cielo, haciendo aparecer una enorme bola de fuego al estilo Dragon Ball. Avisó a Jong-hin que también había obtenido una nueva habilidad y quería probarla. Esta era una bola de fuego de rango A, más fuerte que una bola de fuego normal, con la capacidad de reducir el efecto de curación tras el impacto. Tae-hun preguntó a Jong-hin qué opinaba de ella mientras este último estaba atónito, viendo cómo sus estacas de hielo se derretían y preguntándose si realmente era una bola de fuego. Nuestro protagonista le avisó que acababa de aprender la habilidad, por lo que no sabía si podría controlar su fuerza, así que le advirtió a Jong-hin que tuviera cuidado mientras la lanzaba hacia él. Jong-hin comenzó a ser consumido por la enorme bola de fuego, pensando en lo increíblemente caliente que estaba. Al final, ocurrió una enorme explosión que abrió una grieta en el edificio y dejó a Jong-hin en el suelo, con el cuerpo reseco, quemaduras en la ropa y el cabello partido al medio y chamuscado. El rubio se preguntó qué había pasado y cómo seguía con vida. Nuestro protagonista se burló de que se había orinado encima mientras decía que, incluso desesperado, no debería caer al suelo de esa forma. Tae-hun se acercó y le advirtió que dejara de meterse con los miembros de la guilda, ordenándole ser amable a partir de ese momento. Jong-hin se disculpó mientras decía que lo había entendido, llamándolo señor y prometiendo que no intimidaría a nadie más. Sin embargo, nuestro protagonista le avisó que aún quedaba un último toque, colocando su mano cerca de la cabeza del rubio mientras sonreía. Miri mira a nuestro protagonista caído junto a la cama mientras le pide que despierte, avisándole que es hora de ir a la mazmorra. Explica que, debido a que utilizó demasiado poder, terminó desmayándose por el agotamiento y no se movió durante 3 días. Ella se pregunta si sería capaz de superar esta crisis, rompiendo la cuarta pared y mirándonos, mientras Tae-hun le dice que se calle, que está muriéndose de dolor, con fiebre, y le pregunta si no podría simplemente quedarse en silencio. Miri se da cuenta de que él finalmente ha despertado, y Tae-hun le dice que llevó su maná al límite y que eso es lo que recibe por ser imprudente. Comenta que se emocionó por haberse fortalecido rápidamente, pero ahora debe centrarse en mejorar su maná. Miri pregunta si realmente necesitaría hacerlo, considerando el crecimiento increíble que ha tenido hasta ahora. Tae-hun afirma que, precisamente por ese crecimiento, necesita aumentar su maná, ya que todos sus estados han mejorado excepto el maná, y terminará desmayándose nuevamente si sigue cazando. Además, la habilidad bola de fuego que tiene consume el doble de maná, así que, de cualquier forma, necesita aumentarlo. Miri dice que lo entiende y le pregunta si hay alguna manera de incrementar únicamente el maná. Tae-hun responde que conoce un lugar perfecto para eso, mientras la ventana de estado le notifica que faltan 8 horas y 30 minutos para su recuperación. Avanzamos en el tiempo al día siguiente, observando una enorme torre que se alza hasta el cielo, con el nombre de Torre de Entrenamiento. Tae-hun se acerca junto a Miri, quien le pregunta qué es esa gran torre. Él explica que es precisamente el mejor lugar para entrenar el maná rápidamente y que es una mazmorra para principiantes. Ella, confundida, vuelve a preguntar que, si es tan conocida y tan buena, ¿por qué son los únicos allí? Tae-hun responde que, en el pasado, era muy visitada, pero que actualmente pasó de moda. Mientras hablan, un anciano se acerca llamando a su abuela, preguntando si realmente había regresado. Nuestro protagonista, confundido, pregunta qué le pasa. Tae-hun se acerca y le dice al anciano que quiere hacer la misión de entrenamiento de la torre, pero este último entiende fast food y dice que no come esas cosas. Nuestro protagonista aclara que quiere hacer la misión, no pedir fast food. El anciano pregunta si realmente está allí para desafiar la misión de la torre y les dice que lo sigan, que los guiará por la torre. Miri comenta que eso la pone nerviosa, pero Tae-hun deja claro que está preparado. El anciano dice que explicará sobre la torre, pero es interrumpido por Tae-hun, quien explica que la torre está dividida en 10 niveles y que, al completar todos ellos, se completa la misión. Agrega que el primer nivel consiste en derrotar un grupo de goblins. El anciano confirma que tiene razón, y Miri comenta que parece conocer mucho sobre la torre. Tae-hun afirma que nadie conoce las estrategias de las torres tan bien como él, ya que, aunque no podía participar presencialmente en las expediciones, estudiaba sobre ellas en YouTube y memorizó
utilizó todas las estrategias que vio. Concluye diciendo que la mazmorra para principiantes será pan comido para él. Ella lo felicita, y la narrativa nos dice que, de hecho, Taejun es muy bueno en la teoría avanzada. El anciano pregunta qué dijo, pero Taejun disimula diciendo que estaba hablando consigo mismo. Poco después, aparecen dentro de la torre, con el anciano avisando que comenzarán la primera prueba, golpeando con su bastón el suelo para que los monstruos se acerquen. Mientras Miri comenta que para Taejun 10 goblins no serían nada, vemos que se acercan 3 pequeños goblins. Sin embargo, detrás de ellos, se aproxima un enorme grupo de ogros. Taejun, confundido, pregunta si es temporada de Valking. Intenta preguntarle al anciano por qué los goblins parecen ogros, pero este solo responde que quiere sopa de kimchi, lo que deja a nuestro protagonista molesto, llamándolo senil. Sin perder tiempo, el enorme grupo de ogros avanza de una vez contra ellos, y Miri pregunta a Taejun qué hará con los monstruos acercándose. Él cierra el puño, concentra la magia de su bola de fuego y la lanza contra todos, prendiéndolos en llamas mientras grita que los aplastará. Mientras celebra viendo a los monstruos quemándose, Miri le avisa que todavía quedan enemigos y le dice que tenga cuidado. Un ogro se acerca por detrás y ya es demasiado tarde para que él se defienda, el golpe lo alcanza de lleno. Por suerte, logra bloquearlo y, de inmediato, avanza con un salto impulsándose en el bastón del ogro, seguido de una patada directa al rostro, diciendo que quiere ver qué puede ofrecerle el ogro. Con una sola patada, el ogro se desploma. La ventana de estado avisa que el primer nivel se ha completado perfectamente y que, gracias al crecimiento explosivo, su experiencia ha aumentado gradualmente. El anciano se ríe y lo felicita por limpiar el primer nivel tan rápido, preguntando si no le resultó demasiado fácil. Taejun, tratando de controlar su ira, avisa que no, que fue mucho más difícil de lo esperado. Sin embargo, el anciano lo ignora y afirma que deben avanzar al siguiente nivel, dejando a Taejun aún más molesto y con ganas de atacar al anciano. A partir de ese momento, Taejun explica que el calabozo fue completamente diferente de lo que esperaba. Los monstruos eran mucho más fuertes de lo normal, en números abrumadores, y con un nivel de dificultad mental y física extremadamente alto. Finalmente, entiende por qué nadie más va allí. Morir al inicio no era lo peor. Ese lugar es imposible de limpiar para principiantes. Ese lugar es como el infierno. Seguimos viendo a nuestro protagonista enfrentarse a numerosas fases de prueba. Al final, mientras grita que lo perdonen, Miri también grita por él, mientras lo vemos arrodillado en el nivel final de la torre. Delante de él está una criatura enorme, el jefe final, un perro de 3 cabezas con cadenas doradas en su cuello y pelaje rojizo. Es el perro del infierno, de nivel 90 y rango S. Nuestro prota piensa que el bosque que conocía era simplemente un perro malvado, pero esto es muy diferente de lo que había visto. Él solo dice que abandonen la recompensa de una vez mientras avisa que no podría vencer a esa cosa ni siquiera muriendo y volviendo a la vida. Y, para empeorar las cosas, está sin mana. Sin embargo, surge una misión oculta que le indica curar al NPC senil, ya que está causando desorden en la mazmorra y, al curarlo, se restaurará el orden en la mazmorra nuevamente. Nuestro prota se pregunta cómo no había pensado en eso antes y recuerda que toda la torre está construida sobre la mana de ese viejo. Como no está logrando controlar su propia mana, los monstruos están fuera de control. Si lograra que el viejo volviera a la normalidad, podría completar la mazmorra. Miri le pregunta si tuvo alguna idea, y él afirma que sí, aunque no está seguro de si podrá lograrlo. Comienza a correr hacia el viejo mientras recuerda que ya había escuchado que, cuando un mago poderoso pierde el control de su mana, también pierde la cordura debido al exceso de energía mágica. En este momento, probablemente ni siquiera pueda pensar con claridad. La mente del viejo es como un gran número de hilos de mana enredados. Nuestro prota avanza detrás del viejo mientras Miri le pregunta qué hará. Entonces, sujetando la cabeza del anciano, preparado para golpearlo, realiza un movimiento rápido y comienza a masajear la cabeza del viejo, relajándolo hasta llevarlo al nirvana. Nuestro prota piensa que, a primera vista, esto podría parecer solo un masaje, pero en realidad está redirigiendo la mana que está descontrolada de vuelta a su flujo normal en la cabeza del viejo. Afirma que, de alguna manera, lo arreglará y espera poder corregir el flujo de mana. Sin embargo, es interrumpido por los gritos de Miri, que le advierte sobre una enorme bola de fuego rosa que viene en su dirección. Él solo puede suplicar que el viejo vuelva a la normalidad mientras acelera el movimiento. La bola de fuego finalmente los alcanza, creando una enorme explosión que sale disparada fuera de la torre. Sin embargo, nuestro prota no es alcanzado directamente. Una voz anuncia que su cuerpo viejo parece haber causado muchos problemas, pero que ahora ha superado muchas cosas, terminando por llamarlo joven mientras ríe. Vemos que ese pequeño anciano ahora está increíblemente musculoso, y su bastón se ha vuelto enorme. Nuestro prota le pregunta quién es, y el viejo responde que hacía mucho tiempo que no tenía tanta claridad. Tan pronto como termina de hablar, el enorme perro infernal intenta atacar, pero con un solo movimiento, el viejo no solo arranca un trozo del perro, sino que también destruye la cima de la torre. Finalmente, agradece a nuestro protagonista, llamándolo benefactor, y le dice que, si tiene un deseo, solo tiene que pedírselo. Entonces, la ventana de estado anuncia que la misión secreta ha sido completada, y se ha otorgado una recompensa. Avanzamos un poco hacia el anciano, quien hace sentadillas
rodillas con el bastón en la espalda, llegando a la 100ª repetición, arrojando el bastón contra el suelo, lo que provoca que el suelo se rompa mientras dice que entrenar a alta intensidad es prepararse para momentos de uso intenso de mana, y comienza a exhibirse con posturas de fisiculturismo, diciendo que eso fue precisamente lo que lo convirtió en un archimago. Él es el archimago El Quiroid, quien le pregunta a nuestro protagonista si puede sentir la mana irradiando de sus músculos, invitándole a tocarlo si lo desea. Nuestro protagonista niega diciendo que no lo necesitaba, pero el viejo le responde que ese tipo de poder no es innecesario, y dice que aún no ha escuchado lo que él quiere y que todo es válido. Taejun le avisa que tiene poca mana, por lo que espera que el archimago pueda aumentarla. Él tiene un límite de 200. El Quiroid le dice que no será difícil para él, hablando de la técnica de mana corporal, técnica de acumulación de mana. Luego, le da un puñetazo directo en el estómago, lo que hace que nuestro protagonista grite de inmediato, con brillo saliendo de sus ojos y boca. La ventana de estado avisa que su mana ha aumentado en 300, alcanzando un total de 500 puntos. Empieza a toser, quejándose de que casi muere por eso. El viejo le dice que, por lo que vio, su problema no es la mana, sino el uso de la bola de fuego, ya que usa demasiada mana para lanzarla. A pesar de que la bola de fuego es una habilidad básica, la suya es mucho más poderosa, lo que consume demasiada mana, pero le asegura que no debe preocuparse, ya que lo ayudará a recrear la bola de fuego. Avanzamos un poco en el tiempo y salimos de la torre. En un edificio en el centro de la ciudad, escuchamos a alguien llamando a Taejun, una chica pelirroja llamada Lee Seon-ah, cazadora de rango A y miembro de la guilda MIT. Miri, impresionada, le pregunta si conoce a la chica, y él le responde que solo es una vieja amiga de la institución de entrenamiento de cazadores. Miri se impresiona aún más y pregunta si realmente tiene amigos, y aún más, si tiene una amiga. Esto deja a Taejun molesto, quien le pregunta si realmente lo ve tan miserable, a lo que ella solo pregunta por qué lo llamó. Taejun le responde que fue para probar la nueva bola de fuego que aprendió del viejo, y le menciona que la guilda de Seon MIT tiene el centro de entrenamiento más grande del país. Luego completa diciendo que la antigua bola de fuego podía destruir fácilmente un edificio, pero la actual es aún más peligrosa, por lo que necesita un área segura para usarla. Ella entiende y dice que tiene más conexiones de lo que esperaba. Seon se acercó y le preguntó qué estaba diciendo, pero él solo dijo que no había dicho nada, riendo nervioso. Avanzamos dentro del lugar, donde Seon pregunta cómo ha estado, ya que hacía mucho que no se veían. Taejun le responde que solo estaba cumpliendo con sus deberes como cazador. Ella de repente se acercó y le preguntó si era verdad, a lo que él la cuestionó si había algo en su rostro para que se acercara tanto. Ella negó y dijo que solo quería ver cuánto había cambiado. Seon comenta que siempre necesitaba su ayuda, pero de repente él parece más confiado, lo cual le resulta extraño. En ese momento, otra persona también pidió usar el centro de entrenamiento. Ella lo confirma y dice que se sorprendería de ver quién es. Al abrir la puerta, nota que ya han llegado, y nuestro protagonista se sorprende al ver que es Choi Jin-yeok, cazador de rango A y miembro de la guilda Bicheon. Los dos se miran, con nuestro protagonista sorprendido y Jin-yeok muy molesto. Seon está entre ellos y pregunta por qué hay tensión, ya que no se veían desde hace un año. Avanzamos un poco más, con Seon explicando que el lugar es un espacio virtual creado a partir de la mana del usuario, y que el poder del monstruo de entrenamiento depende de la cantidad de mana utilizada. Ella canaliza mana en su mano y crea un pequeño y feo ratón, que hasta el diablo sentiría pena. Lo llama lindo mientras le pregunta si entendió. Nuestro protagonista se pregunta si esa cosa realmente debería ser linda mientras Seon avisa que irá a por unas bebidas, dejándolos a solas. Taejun la observa salir mientras Jin-yeok lo sigue mirando. Nuestro protagonista extiende las manos diciendo que, en ese lugar, puede crear el monstruo que quiera usando mana. Luego crea un enorme ogro para probarlo. Nota que funcionó, y en un instante comienza a ejecutar una serie de golpes, abriendo al ogro por la mitad, diciendo que ni siquiera fue un calentamiento. Mientras se estiraba, Jin-yeok le pregunta si fue él, y le dice que no intente hacerse el inocente. Le pregunta si fue él quien acabó con los novatos de la guilda, llamándolo idiota. Dice que al principio no quería creerlo, pero ahora, al verlo matar un ogro, se da cuenta de que es cierto. Le pregunta si ha desbloqueado algún poder nuevo o algo así. Le cuestiona qué está haciendo ahora que es fuerte, golpeando a sus familiares que comían de su misma mesa. Nuestro protagonista lo encara mientras recuerda que Jin-yeok es uno de los pocos amigos en los que realmente podía confiar en la institución de entrenamiento de cazadores. Sin embargo, cuando entró a Bicheon, ascendió en la jerarquía y comenzó a cambiar, convirtiéndose en el tipo de ahora. Ya no son amigos. Nuestro protagonista pone una expresión arrogante y fea, diciendo que fue él quien hizo eso, y le pregunta qué va a hacer, ya que fue él quien golpeó a los novatos por haberlo provocado primero. Se acerca más y le pregunta qué hizo él, aparte de quedarse mirando cuando lo estaban golpeando hasta dejarlo hecho puré. Cada palabra hace que Jin-yeok se enfurezca más. Taejun termina diciendo que debería haber entrado y derrotado a los novatos con Jong-hin. Jin-yeok pierde la paciencia y agarra el cuello de nuestro protagonista mientras le dice que tiene mucha valentía, pero nuestro protagonista lo interrumpe, diciéndole que lo está estrangulando y que le cuesta respirar. Ya que se siente amenazado, considera que esto es legítima defensa. Vemos a Seon entrando con una bolsa, anunciando que trae
trae bebidas para él, pero se sorprende al ver qué están haciendo, encontrándolos luchando. Jin Yeok hace que nuestro protagonista se agache con una estocada mientras pide un respiro, pero él le responde que no habrá descanso. Se sorprende con una patada de nuestro protagonista, pero logra defenderse por poco. Luego dice que Tae-hun se ha vuelto fuerte, y por eso lo tomará en serio. Nuestro protagonista solo se burla, diciendo que debería haberlo hecho desde el principio, lo que deja a Jin Yeok aún más molesto, pensando en cuando este idiota se volvió tan bueno en las provocaciones. Gira su lanza y dice el nombre de su técnica mientras suelta rayos amarillos. Técnica de lanza Bicheon. Primera forma, lanza de los rayos, cubriendo las lanzas con energía amarilla. Y Seon gritó preguntando si Jin Yeok estaba loco por sacar la lanza trueno en el centro de entrenamiento. Nuestro protagonista afirma que ya sabía que él usaría esa técnica, con Miri a su lado, sorprendida y asustada, mientras que nuestro protagonista avisa que él también iría con todo, dejando a Seon y Miri asustadas mientras él se preparaba y simplemente el tipo suelta un Kamehameha de fuego azul en dirección a Jin Yeok. Esa es la bola de fuego del Arquimagister de rango S, también aplica reducción de curación al objetivo y fue aprendida con el Kiroid, y terminó dejando a Jin Yeok asustado preguntándose si eso era realmente un rayo de pura energía. Jin Yeok se queja de la cantidad de poder mágico y afirma que no podría bloquearlo, pero de repente una figura apareció frente a él y sacó una espada, cortando la energía por la mitad, disipándola completamente, dejando a todos sorprendidos. Nuestro protagonista pregunta quién sería él y Seon grita que es el vicepresidente de la guilda Mid, Cha Suyun, un cazador de rango S. Suyun afirma que esa bola de fuego no era común y advierte que usar una habilidad tan poderosa contra un compañero de equipo podría haber causado un accidente grave. Nuestro protagonista solo dice que se quedó un poco sin energía porque esa fue la primera vez que la usó. Jin Yeok pensaba que, aunque fuera una situación inesperada, todo salió bien, y lo mejor de todo es que Tae-hun estaba en problemas. Y finalmente, con una aura aterradora, Suyun miraba a nuestro protagonista llamándolo, y después de acercarse, con una sonrisa, preguntó si nuestro protagonista no quería unirse a su guilda, mientras le apretaba la mano. Jin Yeok se indignó, pensando que el vicepresidente de la guilda Mid, uno de los pocos de rango S en el país, le estaba ofreciendo una propuesta a Tae-hun, y Suyun avisaba que nunca había experimentado una bola de fuego con tal poder antes, y que alguien que llevara las habilidades básicas al máximo sería un gran activo para su guilda. Le preguntó nuevamente si no quería unirse a ellos. Nuestro protagonista sonrió mientras pensaba que, para recibir una propuesta así de la nada, definitivamente había sido reconocido, y MIT es una de las 4 principales guildas de Corea. Las 4 son, Onhik, MIT, Longwei Cheonjeon, y si se uniera a ella, sería un enorme beneficio. Tae-hun habló en voz alta con el vicepresidente, quien escuchó antes de decir que un cazador debe entrenar constantemente para superar sus límites. Suyun preguntó sobre el entrenamiento y el protagonista afirmó que había prometido luchar contra un compañero para poner a prueba sus límites, mientras Jin Yeok negaba, preguntando cuándo prometió luchar, pero fue interrumpido por nuestro protagonista que decía que, durante el entrenamiento con el cazador Jin Yeok, se dio cuenta de que era una montaña que aún no podía superar, y gracias a eso no podía unirse a la guilda ya que aún había muchas montañas que superar antes de eso. Jin Yeok afirmaba que él estaba loco y trataba de advertirle sobre la pelea, pero el vicepresidente simplemente comenzó a reír, afirmando que no hay nada más esencial que el entrenamiento para un cazador y que le gustaba el espíritu de Tae-hun, terminando con la pregunta de cuál era su nombre y posición. El protagonista afirmó que era un cazador de rango D y su nombre era Lee Tae-hun. Suyun afirmó que un talento como el siendo de rango D era un gran desperdicio y terminó diciendo que haría un pequeño esfuerzo por él. Y avanzamos un poco en el tiempo, con el protagonista explicando que recibió una carta de recomendación de Suyun para participar en la evaluación para el rango B en un mes. Al principio estaba dudoso, pero cuanto mayor es el rango de un cazador, mayor es el nivel de las mazmorras en las que puede entrar y, gracias a eso, no saldría perdiendo. Así que decidió presentarse al examen para convertirse en un rango B. Y aquí estamos ahora, un mes después, en el centro de pruebas para cazadores, con nuestro protagonista impresionado por la atmósfera diferente que el lugar transmite. Y al lado, Miri comentaba que Suyun realmente debía gustarle mucho nuestro protagonista, ya que le dio una carta de recomendación tan rápido. Y nuestro protagonista se jactaba diciendo que el talento reconoce a otros talentos, y nadie podría compararse con él. Y Miri le preguntó lo que todos queríamos saber, ¿por qué no se unió a la guilda Mid, si ellos le estaban dando tanto apoyo? Y él respondió que, lógicamente, era por el dinero, ya que los aventureros afiliados a guildas tienen que compartir una parte de las ganancias de las expediciones y las incursiones con su guilda. Además de no tener una recompensa muy grande, su horario estaría lleno, y tendría que trabajar como un buen perro hasta ser descartado por la pretensión de una lesión. Y terminó diciendo que solo quería dinero, y nada más. Y mientras sonreía como un psicópata, alguien lo llamó, haciendo que girara el rostro hacia atrás, con solo una parte del cuerpo endemoniada. Se dio cuenta de que era una chica de cabello plateado, con una tiara de orejas de gato, preguntando si también iba a participar en el examen. Ella es Joo Se-rin, de rango C y miembro de la guilda Cheonjeon. Estiró la mano y él la estrechó, preguntando si lo conocía,
y ella confirmó, avisando que los rumores ya se habían extendido, pensando en cómo Su-Jun estaba completamente decidido a llevarlo a su guilda. Pero ella le sonrió de manera maliciosa mientras decía que había oído que él era un talento que incluso el vicepresidente de la guilda MIT estaba persiguiendo y cuidando con ansias. Nuestro protagonista confirmó mientras pensaba que estaba hablando innecesariamente. Ambos fueron interrumpidos por un hombre que dijo que había ido a ver qué estaba pasando, pero terminó preparándose solo como un hombre mediocre refiriéndose a nuestro protagonista, diciendo que eso solo demostraba que nada bueno sale de un banquete muy sobrevalorado. Este es Han Jeon, de rango CI de la guilda Hwarang. Dijo su nombre y que era un placer conocerlos, y afirmó que estaba destinado a ser el mayor cazador de esta era. Mientras nuestro protagonista pensaba que él estaba loco, una voz resonó, era la presentadora, dando la bienvenida a los participantes y afirmando que comenzarían la 32ª prueba de evaluación para el rango B. Todos los cazadores presentes dirigieron su atención a la mujer en el escenario y ella continuó, avisando que iba a presentar al cazador que sería su mentor durante este tiempo, el cazador de rango Choi Jin-yeok de la guilda Bicheon. Nuestro protagonista estaba impresionado mientras Jin-yeok hablaba en el micrófono, diciendo que era un placer ver a todos ellos y advirtió que antes de las pruebas, iba a explicar brevemente los procedimientos para todos. La prueba se llevaría a cabo en una mazmorras preparada por ellos, y cada uno de los 8 participantes se agruparía en un par para enfrentarse juntos a la mazmorras. Esta mazmorras tiene 4 entradas etiquetadas como A, B, C y D y el primer par en llegar al final iría directamente con él para enfrentar al boss, y aunque se lastimen gravemente, un equipo estaría preparado para ayudar. Terminó advirtiendo sobre un sistema de puntuación que estaría en vigor y debían tenerlo en cuenta. Y ya que les habían informado todo, comenzarían la prueba, y si se llamaba el nombre de uno de ellos, esa persona debía adelantarse y tomar el equipo de transmisión. Luego, irían al portal. Finalmente, el equipo A está compuesto por Yoo Se-rin y Kang Jeon. El equipo B está compuesto por Jang Dong-hun y Hon Ah-reum. El equipo C está compuesto por Cho Son-ji y Bong Hun-jun. Y el equipo D está compuesto por Lee Tae-hun y Kim Hun-jun. Les ordenaron ir a sus respectivos lugares y nuestro protagonista comenzó a hablar con el grandote de su equipo, llamándolo por su nombre, sorprendido de que él también estuviera allí, y Hun-jun afirmó que sería bueno trabajar con su senior, Kim Hun-jun, de rango C de la guilda Bicheon. Los vimos entrar al portal mientras eran observados por Jin-yeok, quien pensaba que Tae-hun se arrepentiría de usarlo para su propio beneficio, y avisaba que no sería tan fácil como él pensaba mentalmente, mientras Hun-jun asentía con la cabeza hacia él. Y los dos entraron en la mazmorras y allí dentro vimos una enorme serpiente muerta, atravesada por espinas, con una calavera en la oscuridad sentada en un trono. Vemos un tiempo en el pasado, en la guilda Bicheon, donde Jin-yeok estaba preguntando si lo estaba escuchando con atención, advirtiendo que Hun-jun solo tenía que participar en la evaluación de rango B y entorpecer a Tae-hun. Y la ruta D fue diseñada para hacerla más difícil, y si él interfiriera con Tae-hun, no podría pasar fácilmente. Además de preguntar si la madre del pobre no estaba en estado grave y le decía que aprovechara la oportunidad para ganar algo de dinero para ayudar a pagar la cirugía, y si completaba la misión sería muy bien recompensado. Con Jin-yeok diciéndole que solo confiara y siguiera adelante, volvemos al presente donde Hun-jun pensaba que de alguna manera había terminado en la ruta de junto a Tae-hun. Nuestro protagonista señala unas serpientes blancas mientras decía que eran monstruos, y rápidamente, con un solo golpe, las 3 serpientes tuvieron sus cabezas estalladas. Se preguntó por qué eran tan débiles y por qué daban tan poca experiencia. Hun-jun se sentía confundido por la fuerza del protagonista, y el crecimiento explosivo estaba activo, pero solo aumentaba un poco la experiencia. Hun-jun se preguntó mentalmente cuando nuestro protagonista se había vuelto tan fuerte, ya que hace unas semanas no eran tan diferentes. Y en Bicheon, los dos estaban en las posiciones más débiles, pero incluso en esa posición, Tae-hun no perdió la esperanza. Vemos un diálogo entre ellos, con Tae-hun admirando la habilidad de absorber el ataque del oponente y afirmando que una persona con una habilidad como la suya, algún día brillaría, solo tenía que seguir intentándolo. Hun-jun recordó cómo él era un excelente veterano que le dio esperanza, incluso cuando él no tenía ninguna, y ahora tenía la misión de hacer que Tae-hun fallara. Y no podía evitar pensar que esa era una actitud que solo un basura tomaría, pero no tenía otra opción, ya que tenía que pagar la cirugía de su madre, por lo que tenía que hacerlo por su familia. Se acercó llamando al protagonista y le entregó una botella, todo tierno, advirtiendo que sería difícil, así que al menos debía llevar eso, explicando que era una poción de buff que traía para las expediciones, y sería bueno que la usara. Tae-hun agradeció y bebió, mientras Hun-jun pensaba que había bebido con éxito el veneno de parálisis y que nuestro protagonista se debilitaría con el tiempo. Pero, tan pronto como dejó de pensar, el protagonista comenzó a quejarse de dolor, diciendo que un demonio estaba despertando dentro de él, pidiendo un baño. Hun-jun dijo que no había baño en ese lugar, y nuestro protagonista afirmó que no había otra opción que limpiar rápidamente las mazmorras. Tae-hun recibió la notificación de la ventana de estado que la habilidad de resistir a todos los venenos estaba activa. Mientras tanto, el gordito preguntaba mentalmente si tendría algún tipo de resistencia. Un tiempo después, más profundo en la
mazmorras, el protagonista observó un enorme agujero en esa caverna mientras afirmaba que era un callejón sin salida debido al agujero profundo adelante, por lo que deberían regresar, pero el diseño de ese lugar daba la sensación de que estaban caminando en círculos. Hun-Jun miraba la espalda de nuestro protagonista mientras pensaba que esa era su oportunidad, y si empujaba, Tae-Jun no moriría en la caída, y esa podría ser su única oportunidad de entorpecer su evaluación. Gritó al protagonista pidiendo disculpas mientras avanzaba para empujarlo, pero terminó pasando de largo, dejando a ambos confundidos. Y mientras caía, nuestro protagonista lo sujetó por la pierna en un desesperado grito, preguntando si quería morir arrojándose de un acantilado de repente. Hun-Jun, desesperado, decía que era un pedazo de basura y pedía morir allí, y cuando nuestro protagonista le preguntó de qué estaba hablando, Hun-Jun explicó que estaba tratando de hacer que fallara en la evaluación, poniendo a Tae-Jun en peligro, y por último, pidió dejar que un idiota como él cayera. Nuestro protagonista le dijo que hablarían de eso después, que no era un buen momento, ya que en su mente pensaba que esta vez era serio, que tenía un dolor de estómago extremo, y mientras se preguntaba si podría evacuar cerca, ya que no habría gente viendo su transmisión en vivo. Sin embargo, cuando miró, había 10 espectadores. Pensando que no podía dejar que lo vieran así, intentó levantar a Hun-Jun, pero el suelo cedió y terminaron cayendo hasta el fondo del pozo. Después de la caída, ambos se quejan de dolor mientras la oscuridad se apodera, y un extraño sonido de animal aparece con innumerables serpientes surgiendo de la oscuridad y dirigiéndose hacia ellos. Vemos los otros grupos. El equipo B estaba en apuros, ambos extremadamente exhaustos, y mientras el observador preguntaba si podrían pasar, Hona-reum comenzó a huir gritando por su madre pidiendo salir. Y con su desistimiento, el equipo B fue eliminado, mientras el pobre Yang Dong-hun se quedó atrás pidiendo ayuda. Ya en el equipo C, estaban peleando entre ellos, tratando de matarse unos a otros, lo que los estaba llevando casi a una eliminación. Entonces, el último que quedaba era el equipo A. El observador se pregunta si podrían pasar mientras vemos a Yoo Se-rin hablando con la cámara, anunciando que derrotarían a las serpientes blancas de 1000 años. Y en cuanto dijo que estaba lista, miró hacia atrás con Kang Heon lanzándose contra las serpientes haciendo un ora al estilo de Jotaro. Ella se asusta al ver que él está haciendo todo solo mientras Kang le avisa que esta evaluación no destacaría ante su jefe y no dejaría escapar la oportunidad. Ella se queja de que él quiere toda la atención para sí mismo, pero ella no lo permitiría. Levantando la mano y usando la habilidad de viento congelante, hizo que innumerables serpientes se congelaran al ser golpeadas, mientras gritaba que no sería una secundaria, sino la protagonista de esa prueba. Y el equipo A avanzó en la prueba cumpliendo las expectativas y demostrando el potencial de las 4 grandes guildas, siendo los primeros en ir a la sala del boss. Llegaron frente a Jin Yeok, quien los felicitó por haber llegado allí y les dijo que los llevaría hasta el boss. Yoo Se-rin preguntó si Tae-Jun aún no había llegado, y Jin Yeok afirmó que, dado que el equipo de no tenía transmisión, probablemente fueron eliminados. Kang comentó que ya había dicho que no era gran cosa, pero Yoo Se-rin solo dijo que tenía grandes expectativas de una recomendación directa de Su-Jun, y Jin Yeok les pidió que lo siguieran hasta la sala del boss mientras esbozaba una sonrisa maliciosa oculta. Entraron en la sala del boss mientras Jin Yeok pensaba en lo decepcionado que estaría Su-Jun si descubriera esto, pero los tres se sorprendieron al ver una enorme serpiente muerta por espinas y un gran esqueleto sentado en el trono, mirándolos mientras pronunciaba algo irreconocible, mientras se preguntaban qué demonios era eso. Volvemos al equipo D, con la explicación de la habilidad de Hun-Jun, que absorbe habilidades mágicas de los oponentes y las devuelve al atacante, y cuanto mayor es la cantidad absorbida, más poderosa se vuelve. Sin embargo, no puede absorber más de lo que su capacidad le permite, y cuando la absorción se encuentra con la bola de fuego del archimago, se forma una nueva habilidad, el tren del infierno, haciendo que ambos salgan disparados hacia arriba con un cañón de llamas azules por el trasero de Hun-Jun. Nuestro protagonista, en los hombros de Hun, le preguntaba si aún aguantaría más, y él, asintiendo, el protagonista señaló hacia arriba advirtiendo que fueran directo hacia la sala del jefe. Cortamos directamente al equipo A, con Jin Yeok pensando que el jefe de las mazmorras debería ser el Imuji, según el plan original. Sin embargo, el Imuji estaba muerto, con el Lich mirándolos, y Jin Yeok solo podía pensar que alguien había alterado las mazmorras. Se-rin preguntó si eso era lo que realmente debería pasar y gritó cuestionando por qué había un Lich en el lugar. La enorme serpiente ya muerta comenzó a levantarse mientras Jin Yeok ordenaba a todos que se alejaran detrás de él, y en ese momento recibió el ataque de la serpiente de frente, siendo levantado por el golpe, y los miembros del equipo A avisaron que no podían simplemente quedarse mirando, por lo que ambos comenzaron a atacar a la criatura. Sin embargo, el Lich solo levantó el dedo, haciendo que estacas de hielo fueran lanzadas contra ellos y los golpeara. Y cuando Jin Yeok pensaba que tendría que derrotar a Lich para detener al Imuji, avanzó por su espalda, pero terminó siendo sujetado por la cola de la serpiente, quedando inmovilizado. Mientras pensaba que había sido descuidado, se preguntó si realmente moriría tan fácilmente, sin ni siquiera poder decir sus últimas palabras
disparadas hacia Ona. Sin embargo, su pensamiento y el ataque de la serpiente fueron interrumpidos por los dos torpes que golpearon la cabeza de la serpiente con el tren del infierno, dejando a Jin Yeok sin entender, mirándolos con cara de tonto. Tae-hun y Hun-jun celebraron por haber llegado a la sala del jefe, mientras Jin Yeok pensaba que estaba feliz de estar vivo, pero eso no era importante en ese momento y los miraba, llamándolos y advirtiéndoles que se alejaran del Imuji. Mientras tanto, en un reflejo, esquivaban un ataque directo de la serpiente. Nuestro protagonista preguntó si un Lich junto con un Imuji no eran demasiado extremos para una prueba de rango B. Jin Yeok avisó que aparentemente alguien había interferido en la evaluación. Tal vez alguien quería que uno de ellos no pasara la evaluación, y probablemente era alguien que podía mantener el control sobre las guildas, o tal vez estaban conectados con otras guildas. Nuestro protagonista dijo que entendió la idea y señaló hacia la serpiente y el Lich, preguntando si solo tenían que derrotarlo. El nervioso confirmó y dijo que realmente no quería trabajar con nuestro protagonista. Ambos concordaron que sería solo temporal. Mientras avanzaban, Jin Yeok les avisaba que tuvieran cuidado mientras gritaba y lanzaba su lanza cortando las espinas que volaban hacia él. Tae-hun dijo que no se había distraído mientras lanzaba otro Kamehameha de fuego contra las espinas hasta acertar en la cabeza de la serpiente, y por último, a su lado, Jin Yeok colocaba las lanzas al frente e iniciaba la segunda forma de la técnica de la lanza divina, cortando al Imuji desde varios lados al mismo tiempo, y con la ayuda del equipo A, con Serrin lanzando energía congelante en las manos de Kang, quien avanzaba hacia el Lich, que aparentemente estaba indefenso. Kang hizo todo lo posible por no perder esa oportunidad y avanzó con un puñetazo directo atravesando al Lich, y nuestro protagonista no perdió tiempo, metiendo una llama ardiente en la boca de Hun-jun, haciendo que nuevamente el tren del infierno fuera lanzado hacia el Lich. Todos celebraron su derrota mientras estaba congelado, pero de repente se sorprendieron al verlo regresar a su estado original como si nada hubiera pasado, y mientras recitaba palabras impronunciables, huesos surgían del suelo como estacas, perforando a todos en diversos lugares. Todos quedaron heridos por el ataque sorpresa mientras Tae-hun pensaba que, aunque el Lich fuera fuerte, no debería ser inmune al daño. Entonces se preguntaba qué podría estar perdiendo, ya que no sabía lo suficiente sobre los Lich. Sin embargo, mientras nuestro protagonista pensaba, la voz de Miri le preguntó si no la había olvidado, avisándole que fue muy difícil bajar la aplicación y hackearla, y a partir de ese momento, lucharían usando el mapa como su arma principal. Ella le avisa que intente hackear el mapa y luchar. Él le preguntó qué demonios estaba diciendo de repente, ya que no había mencionado eso antes, pero la ventana de estado apareció mostrando la carga del mapeo de las mazmorras, adquiriendo la información como los monstruos, la estructura e información, y le avisó que recrearía un mapa, y al terminar, un holograma mental apareció frente a él con la pantalla indicando que la navegación de Parsley estaba activa. Tae-hun le preguntó a Miri qué era la navegación Parsley, y ella explicó que al usarla, podría descubrir varias informaciones de las mazmorras, como habilidades de los enemigos, rutas secretas y las recompensas, por lo que aprendería mucho sobre las mazmorras. Además, había instalado aplicaciones que podría utilizar activamente en combate. El protagonista pensó que esto no era solo un hack para ver, sino un asistente completo, ya que tenía funciones muy útiles y confirmó que el jefe original debía ser el Imuji de clase B, y se preguntó de dónde vino esta porquería de Lich. Mientras observaba a Lich que, de repente, comenzó a emitir extraños sonidos que, increíblemente, él pudo entender. El Lich avisó que Iratus estaba feliz, mientras nuestro protagonista se dio cuenta de que tenía una aplicación de traducción del lenguaje de los monstruos, pensando en lo aterrador que era, y le preguntó a Miri qué estaba pasando. Ella afirmó que debía ser un error, pero ambos fueron interrumpidos cuando Iratus dijo que estaba agradecido a su contratista por haberle entregado humanos tan frescos y fuertes. Nuestro protagonista pensó que era extraño, ya que no parecía un error, y como había mencionado a un contratista, tal vez alguien lo había invocado a la fuerza. El protagonista le preguntó a Jin Yeok si podía moverse, y cuando él confirmó que había evitado el golpe fatal, nuestro protagonista le avisó que, aunque no lo creyera, había encontrado la debilidad de Lich, y no tenía tiempo para explicarlo, solo deberían confirmar y confiar. Quedaron en un pequeño silencio hasta que Jin Yeok preguntó qué deberían hacer, y nuestro protagonista dijo que la primera cosa que debían hacer era irritarlo, y en el mismo instante, nuestro protagonista comenzó a saltar llamando a Lich esqueleto y preguntándole por qué no estaba atacando y si acaso había congelado su cerebro, mientras hacía una mueca y sacaba la lengua, dejando al esqueleto tan irritado que preguntó si el protagonista quería morir más temprano, golpeando su bastón contra el suelo y avisando que los abatiría a todos. Nuestro protagonista pudo ver alertas de donde saldrían las espinas de hueso del suelo y les avisó a todos que se acercaran a él, mientras por poco escapaban todos de esa vez. Sonriendo, Tae-hun confirmó que era como dijo la gerente, realmente podía ver las rutas de los ataques, y con eso podía ejecutar el plan. Comenzó a burlarse del pobre Lich por haber fallado todos sus ataques, y realmente tenía una habilidad de tiro legendaria, irritando aún más al esqueleto que se puso furioso lanzando varias calaveras en llamas. Aprovechando eso, Tae-hun comenzó a coordinar sus movimientos, diciendo a Jeon que diera 3 pasos hacia el lado y a
Hun-Jun 5 hacia atrás, haciendo que ambos esquivaran los ataques que casi los matan. Mientras Jeon elogiaba la habilidad, Iratus comenzó a gritar que realmente eran buenos en esquivar, pero quería verlos evitar el siguiente. Mientras emanaba una energía oscura por toda la sala, nuestro protagonista veía que por todo el lugar había señales de advertencia de ataques, siendo imposible esquivarlos, y mientras preguntaban cómo deberían esquivarlos, Tae-Hun pensaba que era una gran área de impacto, y solo había una forma de evitarlo, mientras Iratus anunciaba su habilidad, el Requiem de la Muerte, que generó una destrucción masiva aniquilando todo a su alrededor, y al finalizar, llamó a los humanos de idiotas, ya que cuando se esquivan demasiado es fácil usar una habilidad de la que no se puede esquivar. Sin embargo, el Lich se sorprendió cuando el protagonista gritó que se movieran, y los tres, Jin Yeok, Tae-Hun y Se-Rin, salieron de la nube de humo generada por la habilidad, mientras el protagonista gritaba que las habilidades estaban en recarga. El Lich gritaba preguntando cómo era posible que sobrevivieran a eso y preguntando qué estaba pasando. La obra nos explica que el Requiem de la Muerte es una habilidad de ataque en un área muy amplia cuya fuerza aumenta cuanto más se alejan del centro y disminuye a medida que se acercan. Y con esta información obtenida por la navegación Parsley, Tae-Hun les avisó a todos que fueran hacia él para evitar daños fuertes, y volvimos al protagonista ordenando a Se-Rin que atacara, quien lanzó el viento congelante directamente sobre el Lich, dejándolo inmovilizado. Iratus felicitó a todos ellos por haber bloqueado su ataque, pero les avisó que no podrían afectarlo con sus ataques. Y sabiendo esta información, el protagonista les advirtió que evitaran que el Lich se moviera mientras corría hacia su espalda. El esqueleto lo observaba mientras intentaba entender qué iba a hacer, pero pronto se dio cuenta mientras entraba en pánico. Tae-Hun pensaba mientras corría que los Licks invocados por contratos aceptan sacrificios y se mantienen virtualmente inmortales hasta que esa ofrenda sea destruida de alguna manera. Nuestro protagonista corría hacia una caja llena de sellos mientras afirmaba que si destruía esa caja, podría cancelar la invocación. El Lich se puso aún más furioso, preguntando cómo se atrevían a engañarlo mientras avanzaba contra el protagonista, rompiendo el congelamiento y gritando frases incomprensibles, intentando golpear a Tae-Hun cuerpo a cuerpo, pero casi acertándolo. Jin Yeok y compañía lo atacaron por la espalda, con Hun-Jun lanzándose sobre él y las lanzas cruzadas, sujetándolo al suelo. Ellos avisaron que lo habían detenido y le dijeron a Tae-Hun que terminara el trabajo, y mientras él agradecía, también preparó un golpe con el Lich pidiéndole que se detuviera. El golpe de nuestro protagonista abrió un agujero en la pared, revelando el pequeño cofre, y se dirigió hacia él como un psicópata para tomarlo. El Lich continúa atrapado por el grupo mientras intenta tomar su bastón, pero Jin Yeok solo puede pensar si el protagonista realmente sabía la debilidad y si estaba realmente oculta, y terminó sin darse cuenta de que Iratus activaba su magia mientras se esforzaba por levantarse, pensando que era imposible y que solo él y su contratante deberían saber sobre la ofrenda. Jin Yeok seguía intentando mantenerlo inmóvil atacándolo, pero no lo consiguió, y el Lich avanzó hacia el protagonista. Y allí adelante, nuestro protagonista, sosteniendo la caja, le avisó al esqueleto que si seguía terco, terminaría destruyendo la caja, de nuevo con una sonrisa malévola. El Lich se acercó, poniéndose de pie frente a nuestro protagonista, preguntando si él entendía el lenguaje ancestral. Ignorando la pregunta, Tae-Hun afirmó que debería escucharlo atentamente, ya que eso podría salvarle la vida. Iratus comenzó a reír, avisando que él era un ser contratado y no podía obedecer ninguna orden que no fuera la de su contratante, y nuestro protagonista solo dijo que, dado que era así, solo debían cancelar el contrato y listo. Esto hizo que el Lich explicara que no sería posible, ya que tal vez un mago anciano podría hacerlo, pero alguien común como él nunca sería capaz de algo así. Tae-Hun solo le preguntó si realmente parecía un humano ordinario para él, dejando a Iratus confundido, ya que nuestro protagonista no solo descubrió su magia, sino que también localizó la ofrenda, haciéndolo preguntarse si realmente Tae-Hun podría cancelar su contrato. Y al terminar de pensar, se arrodilló, afirmando que lo creería por ahora, preguntándole qué deseaba, con una expresión bastante extraña en su rostro. Nuestro protagonista pensó nuevamente en el dolor de estómago que sentía y dijo que, en primer lugar, debía deshacer los esqueletos afuera, avisando que antes de entrar allí, había invocado varios esqueletos, y terminó mirando la navegación Parsley mientras Iratus preguntaba cómo había descubierto eso. Además, vemos al resto del grupo luchando contra los esqueletos afuera, y el protagonista les avisó que si mentía, su cabeza acabaría destruida, forzando a Lich a obedecer. Y al terminar las invocaciones, preguntó si el protagonista tenía algún otro deseo. El protagonista comenzó a sonreír de manera psicótica nuevamente, mientras le decía que le diera todo lo que tenía. El esqueleto, asustado, preguntó qué quería decir con todo lo que tenía, y Tae-Hun le avisó que se refería a los objetos y accesorios, preguntando si no tenía algo que darle. Iratus le avisó que no tenía nada útil, pero como nuestro protagonista no era tonto, señaló el bastón de Lich, avisando que eso era interesante. El pobre esqueleto intentó esconder el bastón, diciendo que no podía ser, pero cambió de idea después de que nuestro protagonista sostuviera la caja y dijera que la rompería. Nuestro protagonista tomó el bastón y Iratus comenzó a cuestionar si podía romper el contrato, y si lo lograba, haría cualquier cosa por él. Sin embargo, el
protagonista solo dijo con cara de tonto que no sabía cómo romper el contrato, lo que dejó a Lich absolutamente confundido. Finalmente, el protagonista le avisó que no podía romper un contrato, ya que ni siquiera conocía una magia de invocación, pidiéndole que tuviera más noción de lo que decía. Iratus se enfureció mucho después de esa frase, gritando que se había atrevido a engañarlo, pero mientras amenazaba y se acercaba, el protagonista le dijo que había advertido que si se acercaba, rompería la ofrenda, y no pasó mucho tiempo antes de que simplemente levantara el cofre y lo lanzara contra el suelo, haciendo que el cuerpo de Lich comenzara a deshacerse mientras murmuraba quejas, y finalmente desapareció, diciendo que estaba tan cerca de regresar. El protagonista y Miri solo podían comentar que, incluso en la muerte, Iratus se fue con estilo, y luego el protagonista se arrodilló, recogiendo un dedo podrido del suelo y preguntando si eso era realmente la ofrenda, diciendo que parecía muy importante, ya que había invocado a alguien tan fuerte. Miri preguntó quién podría haber invocado a Lich, y Taejun respondió que no importaba, ya que había conseguido un buen objeto gracias a ello. Pero Miri avisó que aún quedaba un objeto, señalando hacia el suelo, donde había un pequeño octaedro. Taejun se acercó preguntando sobre otros objetos mientras lo tomaba para evaluarlo, y al darse cuenta de que no podía, simplemente dijo que debía ser caro, ya que había caído del cráneo. Pero fue interrumpido por el resto del grupo corriendo hacia adentro, preguntando si estaba bien, y él escondió el bastón dentro de la ventana de estado. Jin Yeok asumió el liderazgo preguntando si realmente había conseguido vencer a Lich solo, y el protagonista confirmó, diciendo que él había aparecido sin dejar rastros. Y hola a todos, ¿les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un me gusta. Nos vemos en la próxima historia, amigos.